ha ganado la calle, ha ganado ciertos grupos, y como todo ha traído su controversia. Y cada uno tendrá su posición, su postura, y sabrá si realmente lo va a utilizar o no, si realmente es constructivo, es productivo, es simplemente una herramienta política para dividir que no suma absolutamente nada. Y estoy hablando del lenguaje llamado inclusivo. Y quiero charlar con, me parece, a mi entender, una palabra muy autorizada para esta historia, con Silvia Ramírez Helves, que es directora de la maestría en periodismo de la Universidad de San Andrés, sobre el lenguaje inclusivo en las universidades, en las escuelas y también en otros ámbitos. Silvia, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda en Duplex, aquí en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, gracias a vos por llamarme. Por favor. Bueno, ¿cuántas veces? ¿Qué le pasó la primera vez a Silvia cuando escuchó la palabra les chiques? Bueno, la verdad no me pasó mucho porque hacía bastante tiempo, te diría que ya hace 15 años, vengo dando en mis clases el tema de lenguaje no sexista. Uh-huh. Más vale, me pasó algo hace unos 15, 16 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ahí en la calle Puan. Sí. Me pasó, que una estudiante levantó la mano y me preguntó, te repito, estoy hablando del año 2005, 2006, me preguntó, profe, usted, ¿por qué siempre les habla a los varones? Y yo quedé absolutamente desconcertada, porque no lograba darme cuenta en ese momento de a qué se refería la estudiante. Me vi obligada a reflexionar sobre el tema y ahí empecé a entender que mucha gente, muchas mujeres o personas que no se autoperciben con un cierto género social, no se sentían interpeladas por el masculino inclusivo. Uh-huh. De modo que, como te digo, la primera vez que escuché les chiques ya no fue sorprendente, fue sorprendente aquella vez con aquella estudiante. Claro. ¿Y en qué, cuál es el camino que toma lo que dicen el lenguaje inclusivo? Yo creo que, y esto es una apreciación personal, porque si uno quiere ser inclusivo, recién estaba haciendo una nota sobre el tema de los talles, eso es incluir. Ir a un restaurante y que me digan les chiques, y yo le puedo pedir también que me den la carta en braille, o porque tengo mi sobrino que quizás se sienta más cómodo leyendo con pictogramas para alguien que tiene espectros Asperger, bueno, y puedo seguir. Sí. ¿No le parece que la inclusión tiene que tener un marco más general? Indudablemente. O sea, esto es un foco y es un punto. Pero digo, si vamos a hablar realmente de una buena inclusión, ¿no podemos hablar de esto también? De la gente, visibilizar a la gente que es no vidente o que tiene dificultades para su visión y necesita algo en braille o algo en pictogramas, o bueno, algo que realmente sea realmente inclusivo en todas las áreas y los aspectos. ¿Qué mirada tiene al respecto? ¿Es algo más político? ¿Es algo más de crear o de ponerle un ingrediente más a esta sopa de la grieta? ¿Qué sé yo? Desde luego, Sebastián, lo que vos decís es cierto, pero en relación con el contenido de lo que decimos. La forma del cuerpo, que por suerte creo en la actualidad está consiguiendo una ampliación en las concepciones, cuando se habla ya no de cuerpos hegemónicos, las características que puede tener, por ejemplo, un menú en braille, es
escapan a las condiciones morfosintácticas de la lengua. La lengua morfosintácticamente admite la inclusión del género, no de la forma del cuerpo, del peso o de las capacidades diferentes. Dicho esto, es cierto que hablar en lenguaje inclusivo no implica que las mujeres cobremos igual que los hombres cuando ocupamos cargos de la misma categoría. Pero también es cierto que la discusión sobre el lenguaje inclusivo ha colaborado con poner dentro de la agenda la discusión sobre la equidad cuando se habla de géneros. Por eso es que, desde mi punto de vista, el lenguaje inclusivo tiene un valor. Te repito, de ninguna manera reemplaza la inclusión en otros sentidos. Pero acá estamos hablando de una cuestión morfosintáctica que da cabida al género, pero no a otras situaciones que no están previstas por la estructura de la lengua. Por ejemplo, decir estudiante y estudianta, presidente o presidenta, ¿es ahí un lugar de revisión o es realmente un error en la expresión? Fíjate, con respecto a estudianta, hay un registro bastante bajo de existencia. Por el contrario, presidenta, además de que está registrado desde el siglo XVI, en el año 1803, la Real Academia Española de la Lengua lo registró en su diccionario. Y fíjate, digamos, digo a la audiencia también, ¿no?, que cuestión interesante es que siempre llama la atención la existencia de presidenta, repito, registrada desde 1803 en el diccionario académico, pero nunca llama la atención sirvienta. Y sirvienta tiene una terminación etimológicamente idéntica, que tiene que ver con el participio presente latino, que era indistinto en cuanto al género y terminaba en E. Me refiero a que ahí ya hay una marca de ideología. ¿Por qué presidenta es incómodo y no es incómodo sirvienta? Quizá porque presidenta tiene poder y sirvienta está sometida al poder de alguien. Bueno, habría que pensarlo. ¿Y qué le pasa al lenguaje sociológicamente hablando? Porque las sociedades van cambiando, los tiempos también, y bueno, todo tiene una construcción, una reconstrucción, diferentes cristales por donde se ven las vidas y también las sociedades. ¿Qué le pasa a la lengua en la sociedad, específicamente en la República Argentina? ¿Le está pasando algo que conduce hacia dónde? Mira, con distintos estudios y distintos colegas, observamos ya desde la recuperación de la democracia en 1983, en la Argentina, una tendencia a volver más informal la lengua, en el sentido de que se empezaron a emplear formas más coloquiales y más cercanas, por ejemplo, en cuanto al tratamiento. En el pasado, incluso comparado, te diría, hicimos un estudio en el que comparamos las escenas de La Patota de Mirta Legrand con las escenas de La Patota, no de Mirta Legrand, quiero decir de Daniel Tiner, protagonizada por Mirta Legrand, con las escenas de La Patota protagonizada por Dolores Fonsi, y
siendo el guión prácticamente igual, notamos una diferencia ostensible en el uso del ustedeo. En el caso de La patota de Tiner de 1960, el 50% de las escenas tienen usted. Mientras que en el caso de La patota de 2015, solo el 15% de las escenas tienen usted. Eso es evidencia, aunque se trate no del discurso de todos los días natural de la gente, sino de un discurso mediático, es evidencia de que ha habido un cambio. De la misma manera, vemos cambios con respecto a las leyes o a las políticas públicas. La ley de patria potestad compartida es de 1985, no es de 1920. Y recién este año, o a fines del año pasado, en realidad, se logró aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Igualmente, es decir, con ese avance en cuanto a leyes, a derechos, a políticas públicas, también se da un avance natural en el modo en que hablamos los hablantes. Pero quisiera agregar algo, que es que se suele creer que el lenguaje inclusivo es una condición exclusiva de la Argentina. Y en absoluto, el lenguaje inclusivo existe en esloveno, en francés, en italiano, en portugués, en inglés, en sueco, y podría seguir nombrándote. Lo que señala que es una preocupación del mundo que exista equidad entre los géneros y que esa equidad aparezca representada en la lengua. Y el futuro inmediato indica que los hablantes modificarán sus maneras de expresarse, de oralizar sus palabras, o tendrá las formas y el tiempo y también, bueno, cada uno lo adoptará o no, ¿no? Eso es privativo de cada uno, pero desde su visión, ¿hacia dónde se dirige esta historia? Mira, sinceramente no puedo predecirlo, porque escucho grupos de jóvenes, particularmente de jóvenes, y te diría, por lo menos en los ámbitos en los que yo me muevo, que son universitarios, escucho grupos de jóvenes que hablan bastante en este lenguaje inclusivo, que por supuesto es muy complejo de adoptar, porque naturalmente en la gramática que tenemos en la cabeza, no la que nos enseñan en la escuela, la que aprendimos porque somos personas, porque somos seres humanos inteligentes, esa gramática, que es una gramática inconsciente, seguimos teniendo un masculino genérico como abarcador. Entonces digo, yo escucho muchos grupos de estudiantes universitarios que emplean el lenguaje inclusivo. En general, a las personas más grandes les resulta más dificultoso. Si esto se va a cristalizar y va a permanecer, por lo menos en esas capas etarias, sinceramente no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que observo que el lenguaje inclusivo provoca en alguna medida lo que la intencionada imposición del tuteo provocó a principios del siglo XX en la Argentina. Ahí está. Silvia, me encantó la charla y también muy claros sus conceptos y esclarecedores para todas las personas que tienen sus dudas y también sus conceptos, que los conceptos no y las opiniones claramente
cada uno tendrá la suya, pero bueno, tener la palabra de una académica como usted también nos abre el panorama para saber y pensar cuál es la etimología de cada cosa y también cómo son las sociedades y después si realmente tiene asidero adoptarlas o no. Bueno, me da gusto si te pareció claro y si puedes llevar a reflexionar a alguien acerca de la lengua, que desde mi punto de vista es algo tan maravilloso para ponerse a pensar en. Sí, para ponerse a pensar exactamente en cada una de estas cosas. Hola, Silvia. Sí, te estoy escuchando. No pensé que se había cortado por eso. No. Ahí está. No, es muy interesante siempre reflexionar sobre la lengua, la propia y la de otros, porque la lengua, en definitiva, es identidad. Y está bueno pensar en las identidades. Ahí está. Silvia, gracias por atenderme. Le mando un saludo y lo mejor para lo que viene. Muchas gracias, igualmente, cuídate mucho. Igualmente. Gracias. Estamos hablando con Silvia Ramírez Gelbes, directora de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, sobre el lenguaje inclusivo en las universidades y en la escuela y también cómo repercute en la sociedad.